Tengan ustedes una buena tarde, mis queridos amigos. Es un gusto compartir con ustedes esta prédica, esta enseñanza, esta palabra de vida que nos permite el Señor compartir con ustedes. Y le pedimos al Espíritu Santo que nos guíe en este tiempo para que todo lo que hablemos, todo lo que digamos, sepa y sea de bendición para usted. Y hoy día permítame compartir con ustedes un testimonio de mi sanidad divina. Es un testimonio de sanidad divina que hizo el Señor conmigo. Recordemos que cuando vino Jesucristo acá a la tierra, estaba en la sinagoga, se levantó a leer uno de los libros del Antiguo Testamento, y era precisamente del libro de Isaías 61. Y en la parte del libro decía: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel, a proclamar el año de buena voluntad de Jehová y el día de venganza de Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Este era el propósito del Señor. Cuando cerró la palabra, cerró el libro, todos le quedaron viendo y dijo: esta palabra se ha cumplido en mí hoy. Muchos le creyeron, muchos le censuraron. Pero créase que el llamado está en usted, porque nos quiere el Señor como árboles de vida, árboles de justicia. Somos árboles plantados por Jehová para gloria y honra suya. Y asimismo, Jesús, ya cuando estuvo aquí en la tierra, hizo muchas señales, hizo muchos milagros, hizo muchos prodigios. Y a los que estaban enfermos vino a darles sanidad, porque Él decía que los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido, decía, a llamar a justos, sino he venido a los pecadores al arrepentimiento. Usted y yo estamos hoy listos para atender y escuchar los prodigios y señales que ha hecho Dios con nuestras vidas, y para proceder no solamente al arrepentimiento, sino para proceder a darle la gloria y la honra al Rey de Reyes y Señor de Señores, al Santo de Israel. Y quiero comenzar hablando de mi testimonio como un cese de funciones. Yo tenía un nombramiento como auditor general interno, un cargo muy alto en una institución pública, y lo hice por varios años. Me parece que fueron 8 años. Y un día que estábamos celebrando el cumpleaños de mi esposa, Luz María, con unas hermanas de la iglesia aquí justamente en uno de los locales, y recibí un mensaje por WhatsApp en donde me daban el agradecimiento por las funciones que había desempeñado, y me daban el cese de funciones. No hice más que mirarme con mi esposa y quedamos callados y dijimos: bueno, esto ya se terminó. Pero yo insistí y yo quería algo más. Decía: no, esto no puede terminar acá. Voy a insistir, voy a ingresar a concursos de méritos y oposición para ingresar a esta entidad. Y había inclusive directores y supervisores del área donde yo trabajaba que les gustó cómo trabajaba. Había, según ellos, trabajado con eficiencia, me había desempeñado en la parte privada, en la parte pública de una manera eficiente, y querían que continúe trabajando. Y yo también buscaba, pero ya cuando llegó a manos de la autoridad secular máxima, las cosas se diluían. Esto quiero decirle, querido hermano, que cuando el Señor abre puertas, las abre de par en par. Y cuando el Señor cierra puertas, no hay quien la abra. Pero ese cerrar de puertas tiene un propósito que a veces no le entendemos y lo comprendemos. Tal vez el Señor me estaba dando tiempo para poder descansar estos meses, porque se venían tiempos difíciles, porque se me venía el tiempo malo y yo no sabía, no lo podía entender, tampoco sabía el futuro. Muchas veces usted y yo no sabemos el futuro y el devenir que nos viene, pero a cada día hay que darle su propio afán. Baste cada día, dice, de su propio afán.
No hay que irse contra la corriente. Hay que tiempos, dice, para trabajar, tiempos para construir, tiempos para edificar, pero también hay tiempos para descansar y para disfrutar de su familia. En Eclesiastés nos está hablando el Señor que dice, cada día tiene su propio afán. Te has esforzado y has trabajado, pero muchas veces no sabes el fruto de tu trabajo para quién va a quedar. Es bueno que disfrutes de lo que tú tienes, que comas y bebas y disfrutes del fruto de tu trabajo. Eso es lo que quiere el Señor, que disfrutes del amor del Señor, que disfrutes del amor de tu familia. Que no, la vida no solamente es trabajo y esfuerzo, la vida es relaciones humanas. Y no solamente relaciones humanas, sino una relación con Dios. Es vincularse con Dios, cosa que yo no tuve. No le di importancia a las cosas de Dios. Le di mucha importancia a las cosas seculares, pero a las cosas de Dios le tenía en poco. No estaba conectado, no estaba en comunión con las cosas del Señor. Llegaba únicamente a la iglesia a sentarme, tal vez a escuchar una prédica, a censurar, tal vez a dormirme, pero era solamente un creyente más, no era un hijo de la casa. Para ser un hijo de la casa necesitamos tener una comunión y una relación padre e hijo. Es como cuando usted, padre de familia, tiene a sus hijos a su lado, usted sabe cada momento de intimidad que tiene con ellos. Usted los abraza, los ama, los tiene. Pero si el hijo se aleja y el hijo no viene, no hay esa comunión. Usted le dirá, es mi hijo, pero no hay una relación íntima. Y el Padre quiere que nosotros tengamos una relación íntima. Y pasó el tiempo y se me presentaron a fines del mes de noviembre del año 2019 unos primeros síntomas de una enfermedad desconocida. Tuve altas temperaturas. Mi temperatura corporal subía muchísimo, tenía inflamada mi boca, no podía comer nada y tenía una alergia muy grande en mi espalda. Todo se me complicaba. Cuando estaba yo en mi cuarto, en mi dormitorio, bajo el toldo, sentía en ese calor que algo espiritual se movía. Yo alcanzaba a ver ángeles que se movían y giraban alrededor de mi cama. Yo no dije a nadie, decía, bueno, que me van a creer que estoy fuera de mí, pero yo veía seres espirituales con alas que estaban alrededor mío rondándome. Y pasó el tiempo y te pedí asistencia médica de especialistas, pero los especialistas me mandaban medicamentos y los medicamentos no surtían efecto, más bien me iba agravando cada día más. En una ocasión, vísperas de la Navidad, nos trasladamos con mi familia a pasar la Navidad en Quito. Y yo me recuerdo que en el peaje ya no pude respirar, me faltaba el aire. Me tuvieron que internar para que me chequeara el médico del lugar y me pusieron un tanque de oxígeno. La explicación que me dio era por el cambio de altura, cosa que no le podía creer porque soy una persona de la sierra. ¿Cuándo me voy a agitar por un cambio de altura de 500 a 2.750 metros? Nunca, porque tenía yo esa capacidad pulmonar, pero cuando uno está delicado y enfermo, las condiciones cambian. Usted ya no es el mismo. Usted desfallece. Ya entra en un grado de deterioro en su salud. ¿Qué pasó? Los síntomas se fueron agravando y tuvimos un contacto especial con una doctora de aquí de Santo Domingo que me permitió ingresar al hospital de Santo Domingo. Qué trágico y qué triste
Tristeza me da porque mi familia no pudo disfrutar de una Navidad completa ni un año nuevo. Tuvieron que pasar en zozobra porque yo estaba hospitalizado en esas fechas. Habrá mucha gente también que en esas fechas está delicada de salud y en lugar de reunirse para una celebración están reunidos porque un ser querido está enfermo y en peligro de muerte. Y las temperaturas subían. Me dicen, no me recuerdo mucho, pero me llevaban a la ducha para mojarme y lanzarme duchas de agua fría porque mi temperatura corporal estaba muy elevada y trataban a toda costa de bajarme la temperatura. Me habían hecho varios exámenes, pero los exámenes no decían nada. Entonces uno de los médicos del hospital de Santo Domingo decidió que yo debía viajar en una ambulancia al hospital a Quito para poder asistir a una clínica para una extracción de una parte de la médula ósea. Tenían que sacarme una muestra ósea y eso créanme que es muy duro, muy doloroso. Recuerdo que ingresé a esa clínica, grité a lo más, porque querían ver qué mismo hay. Luego de eso, salió la ambulancia y mi esposa le dijo, no, mi esposo se queda aquí en el hospital de Santo Domingo. Y hubo una especie de confrontamiento con los señores de la ambulancia y con mi esposa, pero a pesar de eso, el criterio de mi esposa prevaleció. Y no solamente eso, sino que tuvimos una gran ayuda de los familiares nuestros que tenían conocidos médicos ahí. Un doctor también que es de la familia, que venía de Estados Unidos con su esposa. Apenas se bajaron del avión, se dirigieron al hospital y justo coincidía que yo llegaba en ambulancia. Ese rato se dirigieron a medicina interna para contactar y tratar de que yo ingresara a una unidad de descanso interna. Precisamente ingresé al hospital. Luego de 4 días de estar ahí, ya me sentía más débil, me sentía inquieto. El tiempo corría inexorablemente. Un día sábado mi esposa había venido de Quito y me dijo, Víctor, toma, lee la palabra, escucha la palabra. En un audio me puso en el teléfono y escuchaba la palabra. Ya regreso. Ella no se quedó, dijo, yo tengo un sentir, me contaba después. Yo iba a merendar, pero dije, no, voy a comer algo rápido porque algo presiento que puede pasar. Cuando ella ingresaba a la habitación, yo estaba expirando. Enseguida llamaron a los médicos. Pero antes de eso, quiero hacer un paréntesis a lo que pasó antes. La profeta Eda había llegado a visitarme y lloraba por mí. Y también otro familiar oraban por mí. Pero había algo que me impedía escuchar plenamente lo que la profeta Eda Gómez oraba por mí. Yo no podía entender, me sacudía, me movía, pero solamente le podía mirar los labios. Era como si la parte corporal se separara de la parte del alma y del espíritu. Sentía como una especie de una separación y yo me intranquilizaba. Era como si tuviéramos como un espejo, un vidrio que me separaba a mí de las personas. Y yo veía una especie de vida invisible y me inquietaba. Estaba totalmente inquieto y desesperado, pero las oraciones de la profeta estaban ahí. El poder de la oración estaba ahí. Cuando mi esposa llegó, ella miró y había expirado. Llamó a la armada, a los médicos, y ingresaron los médicos, dice ella, y todo el mundo salió afuera.
y me empezaron a dar masajes, respiración como un Bleris, un balón. E intentaban darme vida. Mire usted, masajes van, masajes vienen, desesperación, el aire, el tanque de oxígeno, la conversación entre el médico principal y las enfermeras. Todo es un moverse acelerado, todo es un moverse rápido porque la vida de la persona se está yendo. Estaba leyendo, mirando que cuando hay paros respiratorios, dicen que son paros mortales porque cesan las funciones de los órganos vitales y especialmente del cerebro. Y el cerebro humano, cuando deja de recibir oxígeno después de 5 minutos, prácticamente ese cerebro muere. Pero no sé, algo tenía Dios conmigo, un propósito especial tenía conmigo, y puede tener con usted también, querido amigo, que me empezaron a dar masajes tras masajes. Y tuve 7 paros respiratorios, un paro tras otro, un paro tras otro, un paro tras otro. Y en ese mover y en ese ir y venir transcurrieron 24 minutos, 24 largos minutos, que después de eso se estabilizó mi corazón y los latidos y empezó a bombear sangre, sangre. Enseguida salieron los médicos a verla a mi esposa. Pero ¿sabe qué había hecho mi esposa antes? Había pedido oración al apóstol de la casa, al apóstol Olivar. Y después había pedido oración a la cobertura espiritual, al apóstol Marcelino Sojo. Y también al pastor Ronald de Italia. Y aquí los queridos hermanos de la iglesia también estaban reunidos en oración. Un poder de la oración, un clamor se había levantado pidiéndole al Señor que me dé la vida. ¿Me la merecía la vida? ¿Usted se merece la vida? Yo le diría que la vida que tenemos es por misericordia de Dios. ¿Y cómo vamos a pedirle a Dios que nos prolongue la vida si aún no estamos andando bien en sus caminos? Peor aún. Pero había algo, había un clamor de parte de los hermanos y de parte de mi esposa. Y la oración que hizo mi esposa al Señor decía en Salmos 20, el nombre de Dios de Jacob te defienda, te envía ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga y haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tus holocaustos. Mi esposa apeló a esta palabra. Apeló a este decreto de Dios, porque mi esposa es ofrendadora, es diezmadora, tiene un corazón generoso. Y le decía, Señor, haz memoria de todas tus ofrendas. Sálvale a mi esposo, dale la vida, dale una oportunidad más. Usted y yo no tenemos la vida comprada, no sabemos cuándo vamos a partir de este mundo. Pero si vamos a partir de este mundo, que sea en unidad y comunión con Dios. Yo no lo estaba. Porque si estamos en comunión con Dios es otra historia, porque tenemos una vida eterna. Pero mi esposa decía, Señor, haz memoria de todas mis ofrendas y todos mis holocaustos. Y ahí el Señor le escuchaba. Y cuando yo salía, dice mi esposa, de la habitación, me llevaban en emergencia. Los médicos le dijeron, su esposo se ha infartado 7 veces. Es increíble que esté ahora, pero puede morir. Y mi esposa decía, no, doctor, no va a morir. Después de eso, en el transcurso de emergencia,
a terapia intensiva porque me iban a hacer un coma inducido de 3 días. En ese proceso, su esposo, cuando vaya al ascensor, puede fallecer. No, doctor, mi esposo no va a fallecer. Todo contradecía. La palabra de fe se iba en contra de la palabra científica, el conocimiento médico. No digo que el conocimiento médico no va, pero la palabra de fe prevalece, porque somos como árboles plantados de fe. La fe está enraizada en el poder, en la autoridad de Dios, la soberanía de Dios. Y conforme avanzaba los procesos, mi esposa se llenaba de fe. Tal es así que mis hijos estaban en el cine en Quito, fueron a distraerse, pero cuando se enteraron, regresaron todos llorosos y asustados, porque su padre se iba. Por eso, yo le digo, si usted tiene todavía con vida a su padre, a su madre, a sus hermanos, disfrútelos, ámelos, tengamos una relación, una koinonía, porque no sabemos, hoy estamos, mañana no estaremos. Pero dejemos una huella imborrable que es el amor, porque su palabra dice, amado, que seas prosperado en todo lo que tú hagas. El Señor quiere que le amemos a Él en primer lugar, que le amemos con todo el corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, y que amemos al prójimo como a nosotros mismos. ¿Cómo? ¿Cuánto amor? Su prójimo es su esposa, sus hijos y sus relacionados también. Entonces dejemos una buena huella. Y en ese proceso me veían a mí todo tieso, frío, cadavérico, sin moverme porque la circulación había bajado totalmente. Mi hija me tocaba, me dice, papá, estabas totalmente frío y totalmente inmóvil. Esos 3 días eran claves y decisivos en ese coma inducido. Los médicos habían pronosticado lo siguiente: si su esposo sale de este coma, puede quedar un vegetal, no puede funcionarle bien el cerebro, no pueden funcionarle bien los riñones, no pueden funcionarle bien los pulmones, no sabemos en qué estado esté, o simplemente puede morir porque han pasado muchísimo tiempo en donde el cerebro no tiene oxigenación. Pero algo extraordinario, algo milagroso estaba pasando ahí. El Cristo de Galilea se estaba moviendo ahí. Estaba dándome la vida, estaba dándome la salud, estaba intercediendo por mí en medio de la ciencia, estaba moviéndose el Señor. ¿Sabe por qué le digo? Porque yo veía un túnel paralelo, un túnel espiritual, a un túnel que recorría a grandes velocidades, y en camilla me llevaban 4 seres vestidos de blanco. Iban rápido, puertas se abrían rápido, y corría, y las luces veía que se movían a velocidades increíbles. Tal vez usted me diga, estaba delirando, pero yo digo, estaba en un túnel. Y en ese túnel, el Santo de Israel estaba ahí. El médico divino estaba interviniendo ahí y dándome la vida, porque no es normal esto. Es algo increíble porque la gente fallece. Ni 5 minutos los médicos se dan por vencidos y dicen, hasta ahí nomás. Ya intentamos todo, se acabó. Pero esta doctora Carlita me dio masajes por 24 minutos. ¿Y dónde está la doctora Carlita? Está en Argentina en una maestría, se había ido.
al siguiente día. Hasta las personas pone de por medio Dios para su propósito. Luego ingresé a terapia intensiva por 21 días. En terapia intensiva es un debatirse entre la vida y la muerte. Estás en el umbral de la muerte, ahí a un pasito nada más. Y los equipos que son a pi, cuando uno se despierta y mira, tan delicado. Y por ahí uno se entera que los pacientes que habían ingresado a terapia intensiva habían fallecido uno tras otro. Al lado mío habían fallecido 7 personas. Se habían ido justo y justo me tocaba a mí el turno, me supongo, ¿no? Y nada, gracias a Dios con vida, porque los demás de al lado se fueron, se habían ido. Bueno, y una chica se había tomado diablillos, qué pena, se fue. No lo haga, no se quite la vida, porque la vida es preciosa para Dios. Ay, me acompañaban en oración, me venían a visitar mis sobrinas, Génesis, Bruno, todos. Yo veía que lloraban y yo les veía de lejos. Pero ¿sabe cuándo desperté? Me desperté con una máscara. Yo dije, Dios mío, ¿dónde estoy? Me saqué apresurado una máscara grande que tenía, parecía como piloto de una nave, ¿no? Me saqué de esto. Y el médico dice, no se saque, está como oxígeno. Ay, doctor, no quiero esto. Me asfixio. Cálmate, no sacas nada asfixiándote, te vamos a cambiar. Te vamos a poner unas fosas nasales de oxígeno. Estaba delgado, iba cada día perdiendo peso. Moretones en el cuerpo, muchas inyecciones. Ahí empiezas a valorar la vida. Miras la gente pasar y ¿qué te corre por tu cabeza? ¿Quieres seguir viviendo? ¿Qué actitud tienes tú? ¿A que tú triunfador eres? ¿Tienes triunfador eres? Pues sí, lucha por tu vida. El Señor te da la oportunidad. Aunque pases por las aguas, dice el Señor, yo estaré contigo. Si por los ríos, no te anegarás. Aunque pases por el fuego, no te quemarás. Porque Jehová, yo soy tuyo, el Santo de Israel, el que doy rescate por tu vida, dice el Señor. No te anegarás, te librará de la muerte. Porque tu Padre te dice, aunque andes por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, porque tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Algún rato pasaremos por el valle de sombra de muerte, pero no temas, porque el Señor está contigo y te llevará y te guiará a sendas espaciosas, a sendas de paz. ¿Y por qué no? A sendas de victoria. Si crees en Él, Él hará y te concederá conforme a las peticiones de tu corazón. Sí, que veía tanto médico alrededor, decía, ¿qué están haciendo aquí? Un médico, otro médico. Y me llevaron por un camino. Me llevaron a hacerme un examen en una máquina redonda, un equipo que tenían en el hospital, equipo magnético, redondo, circular. Me ingresaron una noche, vi que recorrieron sin decirme nada y me llevaron y esa máquina daba vueltas. Yo sentía morirme y no tenía con quién comunicarme. Yo decía, ¿con quién estoy? Y se demoraron minutos, tal vez, pero eran eternidades. Y me estaban examinando. Y al examinarme con ese aparato se habían dado cuenta de que yo había sido fracturado 5 costillas en 7 partes. Todo estaba hundido. Respiraba
con mucha dificultad. Mucha dificultad. En medio, alguna mejoría, una recuperación pequeña tuve y me llevaron al quirófano. Veía las luces, unas luces altas, blancas. Y unos médicos que estaban ahí con una visión grande que me iban a poner en la columna. Y yo le digo al ayudante, ¿y qué tal médico es? Dice, es bueno, dice, es buen médico. Yo, ¿qué iba a calificar a mi médico? ¿Qué autoridad tenía? Estaba ahí metido. Pero un excelente médico. Y me decía, te vamos a poner una inyección, era 9. Yo decía, ¿qué más me da? Queda en pie. Conté hasta 3, 4 y después no sabía. Demoraron, se acabó. Estaba en un sueño profundo, estaba con anestesia. Y ahí estaban los médicos trabajando, poniéndome titanio. 5 horas de trabajo. 5 horas de trabajo. Qué dolor que uno siente cuando se despierta, un dolor increíble. Un dolor increíble. Doctor, auxilio, ayúdenme, duele todo. Ya te vamos a ayudar con medicación. No les cuento, no les digo, pero sí le digo. Las noches se hacían largas y eternas. Ahí sí que me asusté ya cuando había pasado todo, creo yo. Ahí recién me dio miedo. Y la enfermera me dice, Vito, ¿por qué no duermes? Decía, licenciada, la enfermera, tengo miedo de morirme. Me quedaba bien, se reía, como quien decía las cosas ya pasaron. Ahí me tenían esa terapia, estaba con pañales. Uno se vuelve como un niño, ¿sabe? Dependiente con pañales. Y ahí te orinas. Ahí te atienden. Hay enfermeras que te van a ayudar y hay otras que no. Recuerdo que una vez tenía mucho frío una noche y le decía, ayúdeme, tengo mucho frío, deme una cobija. Ya te voy a dar, ya te doy. Nunca me dieron una cobija. Mucho frío, mucho resfrío. Al día siguiente me dio una cobija una doctora. Me dijo, tengo esta cobija para ti. Siempre hay un alguien de parte de Dios que te dice, yo te voy a ayudar, yo te voy a dar. Pero, ¿sabe qué? No solamente me dio eso. Me dio neumonía. Dios mío. Encima de lo que estaba flacuchento, porque de 190 libras había bajado a 130 libras, era hueso y pellejo. Sí, cuando mi cuñado me fue a visitar en el hospital, me dijo, ¿qué pareces tú? Pues, sacado de un campo de concentración, parece. Era hueso y pellejo colgados. Flaquito, así, cadavérico, todo hundido. Uno se envejece muchísimo, ya parecía el abuelito. Y después tuve una perforación pulmonar. Una perforación pulmonar grave. Y me dice, te vamos a drenar, dice, porque tienes agua en los pulmones. Hermano, me pusieron una sonda intercostal que quedaba al pulmón y me pusieron un maletín metálico. Yo parecía el hombre de maletín, le cuento. Caminaba con ese maletín 2 días y luego me sacaron. Posterior a unos días vino un doctor, un morenito. Me dice, ¿cómo está? Ya le hizo todas sus necesidades. Ya. Pero déjeme ver su pecho. Cada día me llevaban a rayos X. Yo tenía un montón de radiografías en la parte de la altura de los pies, de la cama, ¿no? En un espacio. Los doctores levantaban una y otra radiografía y veían. Y decían, tienes un pecho, dice, un pechazo, dice. A ver, respira. Dice, parece Superman, dice el médico. Tenía un pechazo, dice, ¿sabes qué? Dice, tu pecho está lleno de aire, dice, pero un pulmón funciona. Y el otro no, dice, no te está funcionando bien el pulmón izquierdo. Es pura apariencia, dice, porque todo el aire está en tu pecho, pero en el pulmón nada. Se da cuenta un internista. Enseguida les llama a la especialista de tórax. La especialista dice, sí, te vamos a intervenir, pero como me intervino ese rato, cogió, me puso todo a los alrededores de la cama y me hizo sin anestesia. ¡Qué dolor, Diosito mío! En el costado izquierdo me abrió con bisturí
y por ahí me metió una sonda que me dolía, chillaba yo, pero la doctora no me puso ni anestesia. Bueno, usted vaya a saber, todo lo que le digo está registrado en mi historial clínico, en el Seguro Social. Todo es verdad. Y me dijo, te vamos a poner por unos 2 días y después te sacamos. Pero no fue así. Esta cosa duraba días y días y días. Y ya me empecé a postrar en la cama. Ya no tenía movilidad. Todas mis funciones se habían ido. Era dependiente, usaba pañal. Mi hijo me dice, papá, yo te veía flaco, cadavérico, con la vista exorbitada, parecía medio loco, decía mi hijo. Fuera de sí, estabas fuera de ti. Pero ahí había alguien que decía, ¿cómo está tu padre? ¿Quién? Ella movió un dedito, decía mi hija. Y la gente decía, yo mi está mintiendo. Mi cuñada, mis familiares, ya había ido a una funeraria para arreglar todos los servicios esequiales porque su siervo Víctor Mosquera iba a fallecer pronto. ¿Por qué? Porque un sobrino mío había ido a orar con los médicos de turno y los médicos de turno habían dicho, el paciente tiene diagnóstico 0. 0. Quiere decir que no hay esperanza. Pero Dios es un Dios de los imposibles, porque nada es imposible para Dios, porque Dios resucitará, hasta los muertos resucitará. ¿Recuerda usted que le resucitó a Lázaro después de 4 días de muerto, que apestaba y hedía? A él le resucitó. Yo también estaba así, apestando y hediendo por mis pecados, apestando y hediendo por mi cuerpo. Pero el Señor tiene misericordia de usted y de mí, porque nos ama, porque dice, con amor eterno te he amado, por cuanto te extendí mis misericordias hacia ti. La misericordia y el favor del Señor están ahora en ti y para ti. Tómalas. El Señor te da misericordia. El Señor te da la gracia y el Señor te extiende el perdón. Tú que estás postrado en un hospital, a ti te digo, tú que estás en el alcohol, no estás físicamente mal tal vez, pero espiritualmente estás muerto en tus delitos y pecados. A ti te digo, levántate y resplandece la luz de Cristo en ti y deja eso que te estorba. Porque el Señor te quiere limpiar, el Señor te quiere libertar, el Señor te quiere dar una nueva vida hoy, porque hoy día es el día tuyo, el día de restauración, el día de restitución, hoy es el día de tu resurrección, no lo pierdas. Y yo andaba acostado y le dije, doctor, estoy aquí postrado, le digo, no puedo mover las piernas, ¿cómo vas a moverte? Ya llevas 3 meses en el hospital, 3 meses en el hospital. Ya no puedes moverte. Doctor, yo quiero salir caminando de aquí del hospital. Imposible, imposible, no vas a poder moverte. ¿Cuál es tu actitud? ¿Y cuál es tu fe? Ya se había ido el motor. Entonces dije, yo era deportista, digo yo, tenía buenas pantorrillas, bueno, era puro hueso y pellejo, nomás no había pantorrillas, pero yo que ya te tenía. Entonces me levanté en batona y todo temblorosito, así me movía yo. Y empecé a escuchar música del Señor. Y empecé a moverme así. Y me digo, fírmame, se llama firma. Y ese video recorrió por toda la familia. Ese video. Y después llegó mi cumpleaños y me enteró un video también. Y ese video era como para recordación del Víctor que había fallecido, ¿no? Y era una remembranza de todo lo que había pasado, los tiempos con la familia y con los familiares. Y me pasaron ese video y me puse a llorar.
Y me decían, ¿por qué lloras? ¿Por qué no te alegras? Y yo lloraba de alegría y también de la emoción. Porque una cosa es que el cuento y otra cosa es estar ahí, en ese lecho de muerte. Olvidado, hay gente que se olvida de la gente. Mucha gente ingresó allá, pero yo era como el caporal. Todo el mundo salía y yo me iba quedando con la gravedad del asunto. Había un chico que estaba al frente mío. Tenía una enfermedad grave. Y la gente que iba a ver, sus amigos hablaban de fútbol, otros iban a hablar de una religión, otra religión, y había alguien que le iba a hablar de Cristo. Y de vez en cuando oraba yo, y mi hijo Esteban también. Y decían, ustedes tienen una oración diferente. Y nos decimos amigos con Andrés. El tiempo pasó y vinieron las dos niñas a verle una víspera. Y dijeron, ¿cómo así vinieron las dos niñas? Es prohibido que ingresen al hospital, no sé cómo se ingresaron ahí. Pero el papá les abrazó, el padre les abrazó, les mimó. Y después se fueron con el acaso de palo. Esa noche fue tan dura. Yo había tenido una colonoscopía y una endoscopía de por medio. Y tenía que caminar por el pasillo con Esteban. Gracias, amor. Gracias, Esteban. Caminábamos por el pasillo al baño y íbamos y revisábamos en busca de una muestra. Tenía que tener una muestra limpia. Y ya, cansado, porque era medianoche. Ya estábamos full de cansancio, mi hijo y yo. Y yo cuando estábamos a medianoche, alarmas, con el joven. Y este es el padre, dice, fulana de tal, dice, se puso malito Andrés. Me pregunta. Ay, me di cuenta cómo se procesó todo el mundo afuera. El joven estaba entrando en coma, así como yo, sin oxígeno. Sacaron la botella de oxígeno, le daban oxígeno, sacaban la botella de gas también y le movían y le masajeaban. Decía, Dios mío, parecía de un les daban, me impulsaba. Yo no podía salir, salgan todos afuera menos yo, decía, porque no puedo ni mover. Y veía yo. Y después me cerraron las cortinas. Y yo no sea curioso, decía, a no ver. Algo tan grave y delicado. Le sacaron al chico entubado. Igual yo estuve entubado. Terrible, es lo último de entubado. Y al día siguiente vino la esposa de este joven y me dijo, amigo Nito, dice, ya se fue mi esposa. Y yo te cogí y abracé tan fuerte que le dije, lo siento mucho. Sí, me puse muy triste y lloroso. La vida no tenemos control. Un día estamos, otro día no estamos, y se fue. Y dijo, pero siga adelante, sea animoso, siga bailando. O miedo, así como se hace. Sí, luche, siga luchando por su vida. Sean gracias, voy a luchar. Y ahí estaba. Otro chico que ingresó. No podía mover bien los pies, un joven simpático. Movía los piecitos mal y renegaba y se acostaba y la enamorada ahí, atrás de él. Y después llamaron al médico y el médico, después de unos días, le llamaron y dijo, ¿y ustedes no pueden aceptar la enfermedad? ¿Usted acepta mi enfermedad? No, ¿verdad? Luche. No, el espíritu de enfermedad se afuera. Me dijo que llorar. Y pasó el tiempo, dije, ya vengo por acá. Pero el tiempo pasó y la chica se fue alejando poco a poco hasta que le dijo, ay, te conoceré en las buenas y en las malas, en la salud
y después me da. Como pareja debemos estar en todas. La chica le dijo, a mí me dio una pena. El joven estaba solo, pero mejor, dijo mi esposa, que se entere ahora que ya después. El Señor hizo milagros a través de los siervos en ese hospital. Hubo sanidades, hubo oraciones grandes ahí, en ese lugar. Llegaba la enfermera y decía, hora de bañarse. Pasando un día, levanten la mano los que tienen baño. A bañarse, yo veía que todo el mundo se levantaba y se iba a bañar. Yo anhelaba levantarme, pero no podía. Me llevaba mi silla de ruedas. Yo no tenía una afinidad con esta enfermera, no me quería mucho, nadita. Entonces nos daban un baño de popularidad, pues nos bañaban sin ropa, desnudos, así como Dios nos trajo al mundo. Ahí había que dejar la vergüenza a un lado. Y nos echaban manguera, como del cuerpo de bombero. Uno tenía que bañarse lo que más podía, enjabonarse, y ahí con la silla de ruedas todo mojado. Uno se bañaba en la vida del hospital, la vida del hospital, la vida de los bideles, la vida de las tomas de presión, la vida de la toma de temperatura. Hay mucho que contar, hay todavía mucho que contar. El Señor hace la obra. Y yo estaba muy decaído y delicado ya. Y las enfermeras querían tomarse una foto conmigo. Yo decía, ¿conmigo? ¿Qué de bueno tengo yo? Pues estoy feíto, estoy flaquito. Y querían tomarse una foto. Decían, es que usted es nuestro 7 vidas, decía. Es nuestro gatito 7 vidas. Y le queremos. O sea, Dios da gracia. No importa tu belleza, si no tienes belleza física, no importa tu apariencia física, pero Dios da una gracia espiritual y te quiere la gente. Y doy gracias a Dios por la ayuda que me dieron la familia. No tienen idea la ayuda de la familia y familiares. Gracias, muchísimas gracias. Seguiría contando, pero voy a quedar por aquí nada más. La ayuda es 24/7 de la familia que me dio. La ayuda de Dios para ti es 24/7. 24/7. No se te cansa, no te olvida, no te hace a un lado. Él te anhela. Él te anhela. Anhela en ti. Y quería mirar algo yo. Quería concluir con esto. Dice que el ángel en el tanque de Betesda descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba las aguas. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento de las aguas, quedaba sano. Pocos podían lograr. Pero vi este señor que había permanecido 38 años sin poder acercarse a esas aguas. Pero llegó el Señor Jesús y le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado. Y tomó su lecho y anduvo. Y más adelante dijo el Señor, mira, has sido sanado, no peques más, para que no venga algo peor. El Señor conoce nuestras vidas, conoce el estado de nuestra alma, nuestro espíritu. En este caso le dijo, no peques más. Te damos gracias, Padre, porque tu palabra ha corrido en este día. Hay mucha tela que cortar, podría ser para otra ocasión, porque todavía falta testimonio, todavía largo. Pero en esta parte me quedaré diciendo que el Señor todo lo puede, todo lo soporta, tiene un gran amor contigo, todo lo logra, porque nada es imposible para Dios. Recuerda que con amor eterno te he amado, dice el Señor, y por tanto extendí mis misericordias hacia ti. Dios te bendiga en este día.